Una vez más, me da mucho gusto estar con ustedes en este canal que le hemos puesto como Kabbalah Bet Yeshua, donde podemos platicar algunos conceptos cabalísticos ah, de lo que llamamos el nivel Sod en el hebreo, de las cosas altas de la instrucción. La semana pasada comenzamos a platicar sobre los árboles del Edén, el árbol que todos podíamos comer, árboles que podíamos comer, el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de las vidas. Solo para hacer un mini repaso, dijimos que ¿por qué era tan fatal comer del árbol del conocimiento del bien y el mal? Y platicamos lo que significa la palabra conocimiento. Conocimiento en el hebreo es da'at, que es conectar. Tanto de que se puede usar en muchas formas. Por ejemplo, dice, y Adán conoció a su mujer, dando a entender que hubo una conexión sexual del acto conyugal entre Adán y Eva y produjeron un fruto. En sí, el árbol del conocimiento del bien y del mal es una conexión donde nos conectamos a una realidad que no es la verdadera realidad, una realidad que le llamamos la realidad absoluta. En otras palabras, cuando nosotros como humanos percibimos las cosas entre malo y bueno, no dejamos lugar para que las cosas fluyan orgánicamente y lleguen a su madurez, sino que decidimos antes de tiempo lo que es bueno y malo. Y recordemos que nuestro Mashiach, Yeshua, y la Torah misma nos dice que no debemos juzgar a nadie ni a nada, sino que dejemos fluir las cosas. Quiero aclarar que esto no significa lo que hablábamos la semana pasada, de que yo no pueda percibir o ver lo que es correcto o incorrecto. No estamos hablando de eso. Lo que es incorrecto lo es incorrecto y lo que es correcto lo es también, lo que es verdadero y lo que es falso es falso. Lo que estamos diciendo es que en las situaciones que nuestra vida llegan a nuestra vida, si hemos comido del árbol del conocimiento del bien y el mal, lo que hemos hecho es entonces poner absoluto, decir lo que me sucedió es malo. Ahora, puede ser malo porque me hace sentir mal o porque no me trae placer, pero eso no quiere decir que no sea de beneficio, que no sea lo correcto en mi vida. A veces la disciplina, no a veces, yo diría que siempre, nos trae algún dolor, algún sufrimiento, pero es beneficioso para nosotros. Este árbol del conocimiento del bien y el mal está en nuestra mente. Y la física quantum, como hablábamos la semana pasada, la física cuántica, nos dice, ¿verdad?, que hay dos formas de ver las cosas por la forma en que la luz se maneja. La luz se comporta como una partícula, le llamamos fotones, pero viaja a través de ondas y una partícula no puede en sí, no debería manejarse o viajar a través de ondas, dando a entender que hay dos realidades. Una realidad le llamamos en la ciencia cuántica la superposición. Esto quiere decir que cuando yo observo algo y me conecto a algo, hago que las ondas de la realidad se colapsen. Y entonces específicamente estoy en una situación. Eso se llama superposición. Pero si no estoy observando de esa manera, ese objeto o persona o situación está en todas las demás partes, darle más probabilidades de lo que puede ser. Entonces llegamos a la conclusión la semana pasada de que ¿qué es en sí la verdadera realidad? La realidad es que hay muchas probabilidades de lo que algo puede ser. Y más probabilidades hay, más fácil o mejor podemos actuar en nuestras situaciones y hacer algo al respecto. Si percibimos que algo es absoluto, tendemos a colapsarnos y no poder alcanzar una vida plena. La vida plena está en el poder participar de todas las cosas que existen en el universo, incluyendo las no tan placenteras. Vuelvo a repetir, esto es porque no existe ese bueno y malo, sino en nosotros al comer del árbol
del conocimiento del bien y el mal. Una persona eh, nos escribió diciendo qué es lo que dice el proverbio cuando habla de lo bueno y lo malo. Tenemos que entender, y esto es muy importante, que cuando leemos la Torá, la instrucción, lo tenemos que leer con lentes de las personas que lo escribieron o de la cultura de las personas que lo escribieron. Son lo bueno y malo que en español nosotros lo manejamos, en el hebreo no es de la misma manera. Realmente debemos entender que solo existe lo que es falso y lo que es verdadero, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y esto nos ayudará mucho a tener una vida mucho más práctica. Entonces, si no puedo comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque tiendo a limitar mi vida, es el gran pecado. Si alguien me preguntara a mí qué es pecado, que hay muchas definiciones de lo que puede ser la palabra jete, de cortar, de estar fuera de el blanco, en sí lo que el pecado es que me limita a ser feliz. Y que ser feliz, el poder tener las probabilidades, el tener en abundancia y poder escoger lo que me conviene en ese momento. Eso en sí es la vida. La felicidad no tiene que ver con emociones que solamente por un ratito, tomando, comiendo, teniendo sexo, o las cosas placenteras de la vida. Eso no es felicidad dentro de la Torá. La Torá es estar completo, pero estar completo significa tener la habilidad de poder escoger entre mucho. Eso es lo que era el Edén. El Edén, ellos podían escoger, y en el escoger está la vida. Entonces, este era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y tenemos que tener mucho cuidado de no tomar de su fruto, de salirnos de él. Bueno, pero si no vamos a comer de ese árbol, deberíamos estar comiendo entonces de qué árbol. Bueno, hay otro árbol, el árbol de las vidas. En el hebreo le llamamos Etz Haim. Y ese árbol de las vidas está también parte de nuestra realidad. Si pensamos que el Edén es nuestra mente, y nosotros estamos en el Edén, y en el Edén hay diferentes formas de ver las cosas o de ver la verdadera realidad. Entonces, cuando hablamos del árbol de las vidas, tiene que ver con esta idea de que podemos tomar de él para poder expandir nuestra mente. Alguien que estudia Kabbalah, Kabbalah de la Torá, Kabbalah del Zohar, es una persona que es flexible en su mente, que puede ver más allá de sus narices, que no está en un cuadro, sino que al contrario, sabe que ese cuadro es un cuadro y que se puede salir en cualquier momento de esto. Cuando hablamos del árbol de las vidas, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de diferentes realidades. Ahora aquí vamos a dar un pequeño ideas de cómo estudiar la Torah, o en este caso Kabbalah. La Kabbalah está basado en la Torah. Si alguien te menciona algo más que no tiene que ver con la Torah, no es la Kabbalah de la Torah. Quizás sea otra Kabbalah que no tengo idea qué será, pero la Kabbalah que estoy hablando y la Kabbalah que se enseña desde el principio es la Kabbalah de la Torah. Kabbalah significa recibir. Y estamos recibiendo el conocimiento de esa Torah. La Torah tiene secretos. Y estos secretos están codificados y necesitamos tener el deseo de recibirlo. Y por eso es que estudiamos y trabajamos, y está escuchándome usted hoy acá, y yo le estoy enseñando y usted está aprendiendo de esta manera. Es por el deseo de querer descodificar. Eso sería Kebel, de recibir. En sí, Kabbalah es cómo obtengo, cómo exprimo la instrucción, la Biblia, de una manera que sea beneficioso para mí y yo poder compartirla con los demás en sí. Entonces, más sin embargo, lógicamente aquí tengo la Torah y está escrita en códigos. Necesito ayuda, necesito alguien que me enseñe a cómo descodificarlo. Y hay miles de libros sobre Kabbalah y muchos deben haber muy excelentes en ellos. Pero cuando los leemos a veces se nos hace bastante impráctico quizás, y como no tenemos la cultura ni el lenguaje completo o correcto, entonces nos hace muy difícil. En estas enseñanzas que queremos dar las bases para que usted mismo busque y pueda ir apoyándose poco a poco.
Mi consejo es que tiene que saber la Torá, tiene que estudiarla, tiene que practicar los mandamientos. Y después de esto, la Kabbalah tendrá un sentido mucho mayor y te ayudará a ser una mejor persona, ser una persona exitosa por sí mismo. ¿Qué libros serían importantes para esto? Para poder obtener y poder tomar del árbol de las vidas. Bueno, hay tres libros mayores que serían muy importantes en esto. Uno de ellos se llama el Sefer Yesirá, o el libro de formaciones de Abraham. Encontrado como 300 años antes de Yeshua, se dice que se habla de él desde el siglo 8 antes de Yeshua. Se le otorga el escritor a nuestro padre Abraham. Lo que sabemos es un libro bastante complicado, pero es un libro matemático. Y la codificación de nuestra Biblia, de nuestra Torá, tiene matemática. Ese es un buen libro para ir descodificando la parte matemática de la Torá. El otro libro, y muy importante, es el Zohar. Y el Zohar es la parte que nos enseña la parte simbólica de la Torá. Nos define. Si usted lee el Zohar y lee el texto de Apocalipsis, hay una gran similitud en la forma de lenguaje oculta que hay en él. Esos dos libros se los recomiendo, que si usted está listo o tiene el deseo de caminar en las cosas del bendito sea de esta manera, estos dos libros deben ser parte de usted. El Sefer Yesirá lo puede encontrar gratis realmente en el internet, al Sefer Yesirá, sin comentario. Si lo quiere comprar, hay uno muy buen escrito de Araye Kaplan, que sería de mucha ayuda. Está en español y lógicamente en inglés. El otro es el Zohar, y el Zohar hay diferentes Zohars, en el sentido que el Zohar solamente es uno, pero sus comentarios pueden ser diferentes. En inglés hay mucha variedad, en español es un poquito más limitado. Hay uno llamado el Soncino, que es muy buen Zohar, y otros más. Entonces, estos son los dos libros, pero le dije de un tercero. El tercero se llama el Bahir, el libro de la luz, el libro del resplandor también, se llama el libro de la luz. Este libro también nos ayuda a comprender todo esto. Diciendo eso, voy a usar para poder comenzar el paso, a abrir, el extender nuestra mano y tomar del árbol de las vidas. Voy a tomar el libro del Sefer Yesirá, libro de formaciones que da la primera introducción a los llamados Sefirot, o las emanaciones divinas. Quizás si usted está un poquito en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadasha, quizás se puede dar cuenta de los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu. Tienen que ver mucho con esto. En otra ocasión, quizás la semana entrante, que seguimos hablando de esto, daré un capítulo específico en una de las cartas de Shaul Catán de Pablo, donde específicamente da el orden de estos sefirot. Pero por ahorita, sefirot significan emanaciones, la palabra sefirá de contar. Y entonces en el libro habla de 5 dimensiones. Interesante que el Zohar habla de que hay 5 niveles en nuestra alma. También lo habla de esta manera el Sefer Yesirá. Y estas son las 5 dimensiones que da. Dice la profundidad del principio y la profundidad del final. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es la profundidad de lo bueno y la profundidad del mal. Es la segunda. La tercera es la profundidad de lo de arriba y la profundidad de lo de abajo. Y la cuarta es la profundidad del este y la profundidad del oeste. Y la última es la profundidad del norte y la profundidad del sur. Y estos 5 dimensiones
dan como un cubo. Y este va a enseñarnos la verdadera realidad. Vuelvo a repetir, si yo les pusiera una fórmula matemática cuántica sobre la energía, algunos quizás la pueden entender, otros no tendríamos ni idea que estamos leyendo. Es como leer las notas de un gran músico, de un gran compositor. El que sabe de música puede decir entre todos los puntitos, ah, qué excelente las trompetas, qué excelente está el cello, o los cantores van acá, y usted y yo que quizás no sabemos mucho de música, lo que vemos son puntos. Es a través de este canal que lo que queremos es que aprenda no ver los puntos. Por eso es que y ver lo verdadero. Por eso es que cuando leemos la Torá y vemos que el Eterno se venga y que mata y que pide que maten a la gente y que apedreen y todas estas cosas que usted escucha y ha leído en la Torá, lo que está viendo son puntos, son notas escritas en un papel, pero no está sintiendo las vibraciones que éstas dan. ¿Qué será este árbol de las vidas? Si entendimos que el árbol del conocimiento del mal es que nuestra realidad colapsa y nos volvemos absolutos, en otras palabras, tercos, duros de corazón, o podríamos tomar el árbol de las vidas. En la siguiente clase daremos cómo entrar en el árbol de las vidas. Una vez más, que Yahweh los guarde, los bendiga, les dé mucha salud y espero verlos pronto. Shalom.